Mm. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado, y el día de hoy, como parte del diplomado especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, tengo el honor de presentarles al doctor Edwin Moroco Colque, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor Edwin Moroco Colque es abogado especialista en Derecho Constitucional, doctorando en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es máster en Derecho Constitucional. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca del proceso competencial. Listo, doctor, puede dar inicio. Muchas gracias. Voy a agradecer que puedan compartir los atributos para compartir diapositivas, por favor. Muchas gracias. Pues bien, agradecer la oportunidad a esta plataforma, el Diario del Abogado, Primer Orden, porque nos ha permitido, pues nos permite en esta oportunidad transmitir algunas reflexiones, algunas ideas a propósito de diversos temas que diversos colegas ya de forma precedente me han podido comentar sobre la dinámica de los procesos constitucionales y la justicia constitucional en sí misma. En ese orden, se me ha permitido en esta ocasión poder alcanzar algunas ideas sobre lo que involucra el proceso competencial. Y esta circunstancia, este proceso tal cual, merece una especial revisión por dos asuntos esencialmente relevantes que han podido ser abordados durante este diplomado. En primer orden, el ámbito de respeto al orden constitucional propio del principio de separación de poderes. Llámese y entiéndase que este principio garante busca establecer una justa cuenta, una equidistancia del ejercicio de las atribuciones que han sido reconocidas ya sea por la Carta Magna o eventualmente las leyes de desarrollo constitucional, generalmente leyes orgánicas, a cada uno de los poderes públicos en el marco de ciertas predilecciones, atribuciones que permiten dinamizar el jus publicum, el ejercicio del poder público. Y en segundo orden, lógicamente, pasa el hecho de poder asegurar una adecuada respuesta de la administración para con la ciudadanía, toda vez que en tanto no tengamos certeza de cómo funciona la administración en sus distintos poderes macro representativos, que veremos a continuación, pues será más complicado, será más difícil sostener la gobernabilidad. En ese orden de ideas es que el proceso competencial, llámese, es un proceso de control y vigencia de la propia Constitución. Recuerden que los procesos constitucionales en el modelo peruano se dividen en dos grandes grupos o persiguen dos grandes fines: el respeto y vigencia de la propia Constitución y, por otra parte, la vigencia de los derechos fundamentales. En este último grupo encontramos, como ya habrán visto hasta la actualidad, la acción de habeas corpus, el amparo, el proceso de cumplimiento y el proceso de habeas data. Sin embargo, los efectos de este tipo de procesos son individuales. Están requeridos o están limitados únicamente a las partes que interponen el proceso. Sin embargo, el otro paquete de fines, el otro fin constitucional, que es la corrección de la propia Constitución, pasa por tener a tres grandes procesos: el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial. Estos últimos, con la finalidad de dar orden al sistema jurídico en el marco de la Constitución y asegurar que el desplazamiento, la terminación, el ejercicio de las competencias de los poderes públicos se encaucen conforme a la Constitución. Obviamente, por esas mismas consideraciones, entenderemos que los efectos de las decisiones en estos últimos aspectos son de competencia o de afectación erga omnes para todos, salvo el caso por ahí demográfico del proceso de acción popular. Y es que, ¿qué duda cabe que uno de los principales desafíos que hoy trasciende la justicia constitucional es asegurar que las entidades del Estado se comporten conforme a derecho? Pues
Aunque esto no debiera ocurrir en tiempos modernos, la justicia constitucional no ha sido renuente a poder implementar un proceso que revise o busque controlar y corregir estos espacios. Es por eso que el proceso competencial subyace como la oportunidad de poder corregir estos aparentes conflictos de competencia o ejercicio de atribuciones que se pueden enmarcar ya en el desempeño de las actividades de los poderes estatales. Este proceso tiene un fundamento de orden constitucional que subyace el artículo 202, inciso 3 de la Constitución. Y conforme veremos, ya aquí se detalla la imperiosa necesidad de poder subclasificar a los tipos de pretensiones que se pueden encauzar bajo esa dirección. Para una mejor comprensión, podríamos entender que a través de este proceso vamos a tratar de garantizar el equilibrio del ejercicio de los poderes públicos. En este primer orden me quiero atender un poco detener un poco, porque no estamos hablando de ese clásico principio de separación de poderes que pudiera ser objeto de conversión o fue eventualmente el dínamo para poder desarrollar la institución del Estado en la época del medioevo, ¿no? Donde se buscaba una separación irrestricta de los poderes clásicos como es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy, sin lugar a dudas, los poderes del Estado no pueden trabajar de manera separada en el término más literal de la palabra. Hay necesariamente puntos de conexión, hay necesariamente puntos de coordinación entre uno u otro poder del Estado y aparte de los clásicos, también de los órganos constitucionalmente autónomos. Es por ello que cuando hablamos del principio de separación de poderes, debemos de verlo desde una óptica un poco más amplia, entendiendo a cada uno de ellos el respeto de su independencia y autonomía, pero en consonancia con el ejercicio de las competencias de otros poderes igualmente relevantes para el Estado constitucional de derecho. Es por eso que aquí es imprescindible corregir, supervisar que el ejercicio de estas competencias respete, obviamente, el marco de la legalidad. Porque, ojo, he aquí, es importante entender que, a diferencia de los conceptos propios de vocativos de los derechos fundamentales o constitucionales, según el estado en el cual usted nos escuche en esta conferencia, las competencias no son aspectos que se puedan interpretar de forma extensiva, como sí ocurre con el contenido esencial, el contenido vocativo de un derecho fundamental, donde lo que se pretende es ampliar el halo de defensa o tutela de un derecho para una determinada persona en base al principio o las directrices de dignidad de la persona u otras afines. En el ámbito de la competencia tiene un contenido más restrictivo de interpretación o aplicación, toda vez que sobreextender los márgenes de una competencia no reconocida legalmente puede contribuir a que existan interferencias, existan menoscabos y, por qué no decirlo también, presuntas usurpaciones de funciones en el Estado constitucional de derecho. Entonces, es relevante para esos propósitos que a través de un proceso de orden constitucional donde, bueno, al menos en nuestro modelo, el máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, realice una verificación concreta del ejercicio de las mismas para corregir y evitar consecuencias ulteriores que puedan desestabilizar el ejercicio democrático de estas competencias. ¿Quiénes son entonces los llamados a interponer esta demanda? Dada cuenta las circunstancias en las cuales nos encontramos, no cualquier agente, no cualquier ente pudiera, se quiere interponer una demanda competencial. Al menos el artículo 108 de este nuevo Código Procesal Constitucional, que repite la tradición del derogado Código Procesal Constitucional, reconoce esta legitimación activa, cuando menos, en tres componentes claves. Los titulares de los poderes principales, o tradicionales, mejor dicho, poder ejecutivo, con todos sus niveles, gobernadores regionales o locales. También podemos encontrar a los titulares de otros poderes del Estado, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y eventualmente los órganos constitucionalmente autónomos. Este catálogo, ¿no? Lógicamente, tiene en personas específicas el presidente de la República, el
el presidente del Congreso de la República, el titular del Poder Judicial, con representación en su Consejo Ejecutivo, las gobernaciones regionales y locales y eventualmente los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, a propósito de esta titularidad manifiesta de representación, es necesario entender que esta legitimidad no puede ser una legitimidad presunta o implícitamente derogada. Digo esto porque en un caso muy particular, hablando propiamente de la representación, en una sentencia reciente, hablamos de la sentencia número 6/2024, eh, propiamente proceso competencial, el Tribunal Constitucional examinó una cuestión muy interesante. En este proceso, el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Ministros propiamente, interpone una demanda, ¿no? Una demanda competencial. Y para efectos de la legitimidad para obrar, adjuntan el acuerdo del Consejo de Ministros, en el cual se aprueba por unanimidad interponer una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Por razones propiamente menoscabo de sus funciones. Este acuerdo fue dictado el 17 de mayo de 2024 y según expresan del propio contenido y tenor de la demanda, una vez que se aprueba, o sea, se da este acuerdo, informan o dan cuenta a la presidenta de la República y ella les indica o le indica que delega funciones en el presidente del Consejo de Ministros para que él presente propiamente la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, del cuerpo de la demanda o acompañados de esta demanda, no se verificó bajo ningún documento que la Presidenta de la República haya otorgado o haya delegado de manera expresa, ¿no? Literal, esta capacidad de representación. Entonces, aquí, bajo presunción de que esta alusión es cierta, lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar inadmisible la demanda y otorga un plazo de 5 días, ¿no? Para que el Consejo de Ministros adjunte el documento mediante el cual la Presidenta de la República delega funciones al presidente del Consejo de Ministros para interponer la presente demanda. Fíjense. Es decir, no basta solamente el acuerdo del órgano de asistencia, que es el gabinete del Consejo de Ministros, sino que al establecerse una presunta delegatura de la firma que va a suscribir la demanda de la presidenta, del presidente del Consejo, pues esta no puede ser una alegación netamente implícita, verbal, pese a que son órganos políticos. Tiene que haber verificación documental de esta delegación para efectos de ejercer la debida representación y obviamente con ello la representación o la legitimidad activa de la presentación de la demanda que corresponda. Entonces, no se puede inferir la competencia en un asunto inferible, pese a que esto se dé dentro de órganos políticos. Toda delegación de representación, otorgamiento de mandato para ejercer o exponer una demanda de orden político, en este caso competencial, tiene que estar debidamente sustentada en documento expreso. Esto a estos fines. Ahora bien, atendiendo ya eh, a la parte funcional del asunto, ¿cómo es que se presentan o cómo presentar los conflictos de competencia en sede del Tribunal Constitucional? Porque llámese la atención, estos asuntos de procesos competenciales son de competencia única y exclusiva y directa ante el Tribunal Constitucional. No hay órganos de menor jerarquía que puedan siquiera emitir pronunciamientos sobre este particular. En la sentencia 5/2024 ya se nos recapitula, ¿no? Se nos recapitula lo que ya en su momento el anterior código, derogado Código Procesal Constitucional, asumía como conflictos de competencia, esto ya abordando en la jurisprudencia del propio tribunal. Clásicamente, dos aspectos bien diferenciables. Primero, los famosos conflictos de competencia directa, en el cual usted tiene los conflictos positivos y los conflictos negativos de competencia, y los asuntos de menoscabo de competencia, es decir, no está en cuestión o en controversia si es que un ente u otro es el titular de la competencia, sino la forma como ejercita la competencia per se, ya sea a través de un menoscabo estricto, llámese un inadecuado ejercicio de las competencias funcionales, no hace bien sus funciones, para que se entienda en claro,
Y el otro aspecto, la interferencia, es decir, hay dos o más órganos del Estado que son codependientes en cuanto al ejercicio de sus competencias y uno de ellos, pues, no lo está haciendo correctamente o de forma oportuna y eso interfiere en las competencias del otro porque depende del cumplimiento de las competencias de un órgano para poder continuar. Y si no lo hace, yo no puedo ejercer bien correctamente o no puedo continuar con el ejercicio de mis competencias. Y aparte de ello, está un asunto más que se incorpora o se reconoce propiamente, el caso de la omisión de cumplimiento obligatorio de competencias. Aquí propiamente hablamos de una conducta omisiva, es decir, un poder del Estado que entiende sus competencias, es consciente de las mismas, no las hace, no las cumple. Y obviamente esto afecta las competencias de otros órganos estatales, ¿no? Entonces, dado cuenta de estos criterios, podemos entender que las pretensiones en demandas competenciales tienen que ser muy estrictas y muy coherentes en cuanto a qué es lo que se quiere controlar a nivel constitucional. Si fuese un conflicto de competencia, ya sea positivo o negativo, yo tendría que indicar primero, en un conflicto positivo, por qué yo soy el titular de una competencia X. Lógicamente, como antecedente, indicaré que otro órgano del Estado, de los que ya hemos citado previamente, está irrogándose una competencia que me es propia y la está ejercitando de manera paralela a la mía. Esto obviamente es un conflicto positivo porque dos órganos del Estado pugnan por irrogarse una competencia estatal. Esto obviamente basado en sus respectivos leyes orgánicas, propiamente de desarrollo constitucional, incluso fuentes constitucionales de las propias competencias. Entonces, ¿cuál será la consecuencia jurídica o el petitorio en sí mismo? Ordenar la suspensión del ejercicio de esas competencias por parte del órgano emplazado y reconocer la autoridad administrativa de las competencias para el órgano demandante o demandado según sea el caso, pues, ¿no? Porque el órgano emplazado también contestará e indicará que él es el titular de la competencia. Entonces, el Tribunal Constitucional someterá a confronte las normas que justifican estos ejercicios administrativos de competencia y dirá quién es realmente el llamado a ejercer dicha competencia en nivel estatal. Caso contrario con los conflictos negativos, ¿no? Ahí dos órganos se corren traslado de la competencia. Yo no soy competente, el competente es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dirá, no, no es competente, yo no soy competente, es el órgano competente, pues es el Poder Legislativo. O conflictos entre diversos niveles entre un mismo órgano, ¿no? El Poder Ejecutivo a nivel local, los gobiernos locales dicen, no, el gobierno regional es el competente, el gobierno regional dice, no, competente es el local. También podría darse esa dinámica, o sea, dentro de un propio órgano estatal. Estos conflictos negativos de competencia pasan también por un mismo tenor. El Tribunal Constitucional va a tener que rogarle a uno de los dos la competencia, salvo que sea un tercero, pues tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Entonces, la dinámica es diferente. Indíquese, refiérase, declárese quién es el órgano competente para ejercer X competencia. Se juntarán los argumentos, las leyes orgánicas para ese propósito también. Y en el caso de los menoscabos, la situación es diferente. Ahí hablamos de una situación de corrección. Hay que hacer una acción de corrección. ¿Por qué? Porque, claro, se vienen ejerciendo conductas quizás de manera errónea, indebida o incompleta. En esas circunstancias corresponde que el Tribunal Constitucional ordene y exhorte a un órgano del Estado a corregir su accionar, completar el ejercicio de sus funciones de manera oportuna, eventualmente subsanar aquellos defectos que hayan causado el individuo ejercicio de sus funciones. Estas circunstancias, acompañadas al tema de la omisión, que implica obviamente una orden de que cumpla sus funciones en el tiempo debido, puede variarnos en dos posibles consecuencias jurídicas. Una, la primera de ellas, la nulidad en el caso del conflicto de competencia, porque claro, si un órgano del Estado es declarado incompetente, todas aquellas acciones que se hubieran hecho en marco justamente de esa presunta competencia debieran ser declaradas nulas. No puede haber dos poderes del Estado que paralelamente ejerciten competencia sobre un mismo fin. No hay forma. Tiene que haber efectos nulificantes del ejercicio de esas competencias, obviamente reservando el derecho a la seguridad jurídica de quienes en su momento hubieran considerado, hubieran creído que la propia administración sí tenía esas competencias. Y en el otro caso,
cuestiones de anulación o corrección, en el caso de menoscabo de competencia, o de omisión de cumplimiento obligatorio de competencias. Lógicamente, para ello, exhortará a emitir las nuevas resoluciones, mandatos necesarios para que estos actos presuntamente viciados o atípicos puedan corregirse de la forma correcta. Entonces, nuestras pretensiones en el ámbito constitucional, que quisiera interponer una demanda o contestación de demanda, tendría que ser en ese sentido, para fijar correctamente el punto controvertido del proceso constitucional, porque eventualmente al no hacerlo de esa manera, podríamos incurrir en la aplicación supletoria que tiene el Tribunal Constitucional para poder derivar o tramitar estos conceptos, que es procesos de inconstitucionalidad. Si el TC advierte que este es un problema estrictamente de la posible inconstitucionalidad de una ley, derívese un proceso de inconstitucionalidad y no el proceso competencial. Entonces, estas circunstancias permiten entender que hay que tener mucho cuidado al delimitar la pretensión en procesos de este tipo, de esta naturaleza. Continuando entonces, en este íter vamos a comentar, vamos a referir algunos casos interesantes, casos que recientemente han sido emitidos y que, bueno, han generado diversa controversia en el ámbito de la justicia constitucional. Y uno de ellos, quizás uno de los más recordados, ¿no? Es el caso del expediente 1 de 2023, el famoso caso de los traslados de magistrados del Poder Judicial. Hasta la entrada en vigencia, anterior entrada en vigencia de la Junta Nacional de Justicia, y todos recordarán que existía el Consejo Nacional de la Magistratura, la cual órgano que eventualmente se encargaba de la elección, designación de los magistrados en plazas titulares, ¿no? Los magistrados del Poder Judicial y también plazas fiscales en plazas titulares, propiamente en ese caso los magistrados. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre se ha estilado, por tradición en el ámbito de la ley orgánica o ley de la carrera judicial, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial supervise la parte administrativa, dado que es el órgano de gobierno del Poder Judicial ya pues, de forma administrativa frente a los que se ejercen estrictamente la administración de justicia, se dedica solamente a emitir sentencias o seguir expedientes, ¿no? Este órgano administrativo ha venido en su momento revisando las distintas solicitudes, ¿no? de magistrados de poder hacer cambio de sus plazas, ¿no? Las famosas permutas, los cambios de ubicación de puesto de trabajo, ¿no? Cambio de juzgado. Y eventualmente, en un caso muy particular que por respeto y reserva del caso no lo vamos a mencionar, pero ahí tiene el número de expediente para mayor consulta abierta, un magistrado solicita pues el cambio de su plaza a otro lugar del territorio de la República, bajo una causal muy concreta, unidad familiar. Quiere estar con su familia. Está con su familia, vive en otro lugar de la República, pues quiere estar con ellos. Estar con ellos. Esta causal no es una causal extraña, es reconocida para muchos servidores públicos y funcionarios también dentro del ámbito de la República, ¿no? Pero las más conocidas, en todo caso las establecidas de manera expresa en la ley de la carrera judicial, son la causal de salud, ¿no? Y la causal de seguridad. O sea, son las que expresamente se encuentran evocadas en la norma de la especialidad. Entonces, ¿qué ocurre? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? declara y admite favorablemente esta solicitud de traslado de jueces por la causal de unidad familiar. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura en ese momento, en el procedimiento del expediente administrativo, se opone a este pedido, aduciendo que debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM para efectos así concretos, es el CNM el que debe calificar o revisar si ese traslado, esta permuta de plaza jurisdiccional, debe ser o no ejecutable. Frente a esas circunstancias, el Consejo resuelve que no. El CNM no tiene por qué intervenir porque esto es una decisión estrictamente política dentro de los márgenes de gobierno del propio Poder Judicial, dentro de su cuerpo administrativo. Y por lo tanto, no debe intervenir. El CNM apela, se tramita un proceso contencioso administrativo
igual se desestima la demanda que interpone el CNM, e incluso llega a sede casatoria. Y la Corte Suprema, en una casación, la casación 28.825/2019, dice no, improcedente la demanda porque el Consejo Ejecutivo tiene las atribuciones de ser el cuerpo administrativo y decisorio para poder establecer cuándo corresponde o no el traslado de magistrados en el territorio de la República. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional, al recibir ya esta causa a través de un proceso competencial, comienza a examinar y verificar propiamente cuál es el problema, o dónde está el problema, el presunto problema. Y lo que verifica es que, en efecto, ¿no? Ya ahora el nuevo órgano ya no es el CNM, sino la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Comienza a examinar el tenor de la Junta Nacional de Justicia en la selección de magistrados y su ubicación, y por otro lado, las competencias que tiene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y qué advierte? ¿Qué verifica? Que dentro de todos los órganos de la República es la Junta Nacional de Justicia quien tiene competencia exclusiva para verificar el perfil de un magistrado y con ello la convocatoria de las plazas para ubicarlos geográficamente y por especialidad en una determinada plaza en todo el territorio de la República. ¿Por qué? Porque solamente la Junta Nacional de Justicia puede establecer el perfil que debe cumplir un determinado juez para un espacio geográfico determinado. Ejemplo, la bonificación por cuota lingüística. Ustedes saben, sabemos que aquellas personas que tienen un idioma específico, especial, nativo, como es el quechua, aymara u otros más, tienen una bonificación en ciertas regiones según la convocatoria que establece la propia Junta Nacional de Justicia. Y esto amerita porque la Junta tiene que idear el perfil de acuerdo al lugar en el cual se va a desempeñar ese magistrado. Y si pese que todos los magistrados conocen el derecho, pues finalmente hay un examen de por medio en el cual se tiene que desplegar distintas conductas, las plazas son específicas, plazas en juzgados penales, civiles, laborales, entre otros más. Y esto lo sigue definiendo la Junta Nacional de Justicia, no el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es por ello que el TC refiere que los magistrados, el cuerpo de magistrados del Poder Judicial no es una plaza cualesquiera, equiparable a un servidor público o a un funcionario de carácter diferente. El ejercicio de la función jurisdiccional no es tan maleable como sí podría ser el traslado de otro tipo de funcionarios del Estado. Es aquí donde hace alusión al famoso principio de inamovilidad, principio que está resguardado en el marco de la legalidad de la ley de la carrera judicial. Estas circunstancias permiten concluir que, si bien es cierto, se reconoce que el Consejo Ejecutivo puede prima facie revisar, ¿no?, estas solicitudes se deben hacer única y exclusivamente a los límites establecidos en la ley de la carrera judicial, en la cual se verificó que única y estrictamente al plazo de los hechos, las únicas causales habilitantes para traslado de magistrados es salud, ya sea propia o de un familiar que esté en el núcleo familiar, o en su defecto, propiamente, el ámbito de la seguridad. Lógicamente, eso tiene que evaluarse con temas de razonabilidad, verificar si el magistrado a rotar a trasladar es una plaza idónea para desempeñar el cargo en otro distrito judicial, ¿no? Asegurar, obviamente, la permanencia y la continuidad de la prestación de los servicios judiciales, no se puede entorpecer, no se pueden frustrar procesos judiciales también con el traslado. Imagínense un juez penal, ¿no?, que esté en trámite de juicios emblemáticos, que lo traslade, cortan un juicio y eso puede ser un gran sacrificio a la administración de justicia. Y esto, obviamente, merece toda la oportunidad de la Junta Nacional de Justicia de ser partícipe del proceso de supervisión de ese traslado de plazas, porque solamente la Junta Nacional de Justicia puede hacer prevalecer la idoneidad de la plaza de un magistrado titular. Los magistrados titulares han sido ya previamente asignados a una ubicación geográfica por la necesidad, por la especialidad, por el perfil, entre otras condiciones más. Entonces, el Consejo Ejecutivo, a través de la figura del traslado, no puede sobreseer
aquel ejercicio de competencia que le corresponde estrictamente a la Junta Nacional de Justicia, que es ubicar jueces en ciertos espacios del territorio de la República. La Junta Nacional de Justicia los ubica. Yo no puedo utilizar la figura del traslado para reubicar a los jueces a libre disposición de los propios magistrados del Poder Judicial. Esto fue calificado en esas circunstancias como un asunto de menoscabo por interferencia por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial frente a las decisiones o competencias exclusivas de la Junta Nacional de Justicia. Bajo esas circunstancias podemos ver, señores, que el control jurisdiccional constitucional puede ser bastante sigiloso, crítico, pero muy específico. No basta únicamente alegar normas de competencia general o administrativa que aparentemente otorgaban al Consejo Ejecutivo una libertad para poder reubicar magistrados. Las competencias no pueden ser contraproducentes entre diversos órganos del Estado. Y claro está, en esta oportunidad, el TC reconoce que, prima facie, lo que hay que respetar es la predisposición, ¿no?, que tiene la Junta, hoy Junta Nacional de Justicia, en designar y crear las plazas en diversos espacios, obviamente bajo la condición de ciertos perfiles, que obviamente la Junta Nacional de Justicia ha creído conveniente establecer en una región de la República. Y esto no se pudiera afectar con una decisión netamente política en el órgano administrativo del Poder Judicial. Es por eso que se requiere su intervención también en estos procesos de traslado. El siguiente caso, también un caso interesante de revisión, tiene que ver con el caso Congreso de la República versus el Poder Judicial. Expediente 4/2024, proceso competencial. El Congreso de la República en los últimos años pues ha venido enfrentando diversos procesos constitucionales, ya sea de amparo, ¿no?, por cuanto ha venido desarrollando pues competencias que le corresponden y le son asignadas constitucionalmente, como es, para el tenor nuestro en este comentario, el juicio político. Juicio político. La gran duda de esto pasa porque el Congreso de la República es un órgano eminentemente político y en el marco de sus atribuciones lleva o lleva adelante procesos de juicio político para controlar disciplinariamente las actuaciones de quienes integran el Congreso de la República y dando por consecuencia a veces el levantamiento de la inmunidad, abrir procedimientos de investigación, ya sea administrativos, disciplinario, también penal, según corresponda. En este punto, muchos integrantes del Parlamento han establecido o han promovido acciones constitucionales tendientes a frenar, controlar o incluso anular este tipo de procesos de control político, bajo el argumento esencial de la vulneración al debido proceso. Obviamente, cuando nos encontramos en el marco ya de discutir asuntos vinculados a la teoría del poder, debiéramos inventarnos a la clásica, ¿no?, a la clásica escuela del derecho administrativo que ya el maestro García de Enterría promovía en su momento, ¿no? Los actos de poder administrativo, los tradicionales y propiamente los actos de poder político, ¿no? Se entendía que estos últimos, los actos de poder político, pues eran actos incontrolables, actos propiamente del poder político que no podían ser bajo ningún aspecto controlables, ¿no?, porque son finalmente actos de mera disposición y confianza política, y que obviamente el mérito a la propia dinámica del poder subyace un control distinto, no jurisdiccional, de aquellas competencias que son propias de quienes participan de la administración pública. Bajo esa línea de ideas es que en nuestra Constitución se reconoce el juicio político como un atributo exclusivo del Congreso de la República, en representación de la vox populi de la democracia. Pero esta circunstancia trae a colación también el eventual caso que fue promovido, ¿no?, contra la autoridad electoral, ¿no?, contra el Jurado Nacional de Elecciones, donde expresamente hay una cláusula específica ahí que indica que estas decisiones son irrevisables, ¿no?
¿Qué implica la irrevisibilidad? ¿Qué implica la no interferencia? ¿No? La no interferencia en el ejercicio de un control político, para nuestro caso. El Congreso de la República, bajo esta postura, entiende que la no interferencia involucra que pues, son un órgano autónomo y deben ser estrictos controladores de todo el seguimiento del proceso de lo político. Y por ende no debiera haber interferencia o posibles mandatos inconstitucionales por parte de ella del Poder Judicial, tendientes a restringir el normal ejercicio de las competencias políticas que obedece el Congreso de la República. Sin embargo, aquí, ¿no? En voto interesante, ¿no? Del doctor Heller Domínguez Saro, se hace alusión a algo que ya es trascendental en un Estado constitucional de derecho, ¿por qué no decirlo también un Estado convencional de derecho, ¿no? La Constitución no puede ser restringida por ley. La Constitución no puede sabotear la propia Constitución. Todo procedimiento administrativo, y esto obviamente en su afluente del control político, merece ser supervisado a través de la Constitución. Y el único mecanismo prevalente que puede ejercer dicho accionar es necesariamente un proceso de amparo, porque no hay proceso contencioso administrativo contra la decisión de la República. No hay, no se puede. Pues recuerden, no hay revisibilidad del fondo. El Congreso de la República es autónomo respecto al contenido de sus decisiones y obviamente con ello el decisorio de fondo que ello pudiera implicar en un proceso disciplinario de esta envergadura. Ningún otro órgano puede revisar la forma como se calificó o valoró, ¿no? Las decisiones a través del Congreso de la República. Pues son un ente autónomo. Eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede verificar, ¿no? Sí se puede verificar es si es que la tramitología de este procedimiento político, como cualquier otro, se afecta o no derechos vinculados al debido proceso, las garantías mínimas de todo control de derecho sancionador. El caso de Engaran Paday pues, es un buen referente a este propósito. La Corte Interamericana, en este caso, rescata la importancia del debido proceso y extiende justamente los alcances del control de convencionalidad a los procedimientos también administrativos. Es decir, el hecho de que sobreexistan todavía en nuestros tiempos procesos de control político no los exenta del control de constitucionalidad. Y lógicamente, al ser decisorios, porque no son obviamente, la consecuencia de eso no es la prescripción de una ley ni otras cosas, pues les corresponde un mecanismo constitucional de supervisión de vigencia de derechos fundamentales directo. En este caso, pues para quien es el emplazado en ese procedimiento administrativo. El camino es el amparo, no hay otro. Esto nos merece, ¿no? Nos merece una lectura coherente de los artículos 90 y 102.2 de la Constitución con, ¿no? El artículo 138 y el artículo 200, ¿no? Que, cuando menos, nos permite atender a que los derechos fundamentales vinculados al debido proceso y las garantías mínimas de la actuación probatoria deben ser inmanentes a todo procedimiento que se dé en la República. El hecho de que exista un proceso político no quiere decir que ahí no va a haber control constitucional o respeto a las garantías que la Constitución merece y le ofrece. No. Claro, podría decir, pero el Congreso es el órgano que va a seguir, entonces ellos deberían hacer ese Congreso y ese control. Pero la supervisión y garantía de un órgano neutral debe también asegurarse en el ámbito constitucional. El Congreso no puede ser juez y parte del control de la vulneración de la Constitución de sus propios procedimientos. Si no, pues, al menos en el modelo nuestro, no cabría existencia al amparo contra resoluciones judiciales. Porque vaya, qué duda cabe que los jueces también son entes que actúan bajo presunción de constitucionalidad, con mayor atención porque son personas que tienen jurisdicción y se presume, salvo por el contrario, la constitucionalidad de sus decisiones. Pero pese a ello, también se puede interponer amparos contra resoluciones judiciales en el modelo nuestro, cuando no menos en las actuaciones del poder político, del Congreso de la República, donde no hay otra instancia más allá del Congreso donde se pueda revisar el contenido de las decisiones, porque no hay más. O sea, es un órgano de competencia estricta y única sobre aquellas decisiones vinculadas al control político, a partir del juicio político. Más. Entonces, la supervisión de la Constitución a través de los mecanismos
propiamente ofrecidos por la propia Constitución, como es el proceso de amparo, no involucra una interferencia. Por el contrario, son mecanismos de garantía constitucional que el órgano, la Corte Interamericana, ha indicado que deben preexistir. Incluso en estados de emergencia, el habeas corpus y el amparo no pueden sobreseerse en su tramitología. Mayor aún porque en estos espacios incluso de beligerancia son los derechos políticos, son los derechos sociales, son los derechos de libertad los que son mayormente conculcados. Por eso el amparo viene siendo el mecanismo idóneo para supervisar un correcto funcionamiento de los derechos fundamentales en el ámbito de un proceso de control político. Fueron las palabras del Tribunal Constitucional. Entonces, no involucra un menoscabo ni interferencia de las competencias del Congreso de la República, en este caso que hemos comentado. Finalmente, eh, otro caso ilustrativo, este tiene que ver con el tema de omisión de cumplimiento, que se ya traería posteriormente a la doctrina jurisprudencial. Tenemos una situación muy concreta, Reñec y Yompe, caso 1 del 97. ¿Qué pasó aquí? ¿No? En todo proceso electoral, estos órganos son uno de los más recurrentes en ser nombrados en las clases de derecho político, ¿no? Derecho electoral. Y a veces se confunde mucho las competencias de cada uno de ellos, pero ¿existe realmente interdependencia para poder funcionar correctamente en procesos electorales, en procesos de registro civil? Todo ello. ¿Qué ocurre entonces? El Tribunal Constitucional examina aquí qué es lo que está pasando. ¿Realmente hay una interferencia de funciones? ¿Alguien está omitiendo y está afectando a otro poder del Estado? Lo cierto es que al verificar este caso en el decisorio, el TC comprende que la función de información y verificación de requisitos formales para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos pasa por ello por un tema de control de verificación de firmas. Si no, pues no se puede contrastar que la persona que está participando realmente sea aquella que se adjudica o dice ser para poder ejercer esos derechos electorales. El OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene que hacer, ¿no?, planillones y tener sus datos para poder contrastar la participación política. Es por ello que se busca, ¿no?, que la firma de quien suscribe o participa del acto del escrutinio electoral sea lo más parecida, sino igual, a aquella que está en el planillón. Caso contrario, pues un personero del partido político podría plantear una tacha, ¿no?, y eventualmente cuestionar o objetar ese voto, diciendo que no, no es la firma, no coincide, no da referencia que sea la misma, por lo tanto, se impugna el voto. Entonces, el órgano electoral necesita esta información para poder trabajar en buena cuenta. ¿Quién tiene esa data? RENIEC. RENIEC tiene esa data. OMPE no. OMPE no tiene esa data. Quien tiene esa data es RENIEC. Entonces, ¿qué tiene que hacer RENIEC? Proporcionar a OMPE la información actualizada, legítima, que se requiere para poder hacer ese contraste en el fuero electoral. Es decir, si RENIEC no cumple su función correctamente, OMPE no puede hacer la suya. Hay una relación, hay dos competencias enlazadas en el ámbito de un proceso electoral, que puede ser obviamente a nivel local, regional y nacional. E incluso, pues algunas elecciones en los colegios profesionales se dan a través del mecanismo de intervención corporal, como por ejemplo ocurrió en su momento, hace unos años, el Colegio de Médicos del Perú, ¿no?, donde tuvieron la implementación parcial de voto electrónico. Algunas localidades también tuvieron voto electrónico en las elecciones pasadas. Pues, obviamente hay un mayor control y supresión de la identidad de quien va y recurre al voto, ¿no? Entonces, nótese aquí que estos órganos propios del ámbito administrativo, cada uno tiene funciones netamente claras. Uno que es el registro civil, RENIEC, y otro que tiene que ver con la verificación de los requisitos para el control y participación política en procesos electorales. Entonces, si un ente no trabaja, no digitaliza, no conlleva, no ejercita, no despliega la data de sus competencias necesarias, pues esto perjudica a otro órgano que necesite esa información.
Para esas circunstancias, pues tenemos que el soporte debe darse la forma y mecanismos idóneos para poder dar prestancia a que OMPE pueda cumplir correctamente sus funciones. Imagínense que la información sea entregada en papeles impresos y escaneados, o copias individualizadas de todas las actas de nacimiento de cada uno, o copias, fotocopias de DNI, pues eso no es idóneo. Eso no va a permitir, pero te estoy dando información, dirá Reniec, ¿no? Te estoy dando información, aquí están la fotocopia de los DNIs de todos los ciudadanos de la República, ya ve cómo tú lo canalizas, lo digitalizas. No, es que eso no es la forma correcta, eso sería un ejercicio indebido de las funciones. Lo propio es que se brinden los soportes idóneos magnéticos que permita a hombre trabajar de manera correcta y oportuna también en el manejo de sus funciones. Si no, va a ser un doble e innecesario trabajo que sobrecargue y finalmente afecta a toda la comunidad, porque nuestros procesos de verificación van a ser bastante largos, tensos, y pues no vamos a tener finalmente la comprensión de la democracia en el ámbito de un proceso electoral que podría llevarse a cabo por estas entidades, ¿no? Entonces, es importante que entendamos, ya concluyendo este punto, que los distintos órganos estatales, ¿no?, que se reconocen incluso los órganos constitucionalmente autónomos, trabajan de manera cooperativa entre sí para poder alcanzar fines democráticos. Por ende, no se puede sacrificar el ejercicio de algunas competencias para entorpecer las de otro poder del Estado. En conclusión, podemos afirmar, distinguidos colegas que nos acompañan, el proceso competencial tiene una necesidad constitucional de implementarse, de ser existente, porque va a permitir corregir asuntos de competencia y atribución en los órganos de gobierno del poder. Lógicamente, bajo la revisión de la Constitución y las normas de desarrollo constitucional, llámese las leyes orgánicas. Para estas circunstancias, el máximo intérprete tiene que tener conciencia de los efectos constitucionales, no solamente a nivel normativo, sino también a nivel práctico que esto involucra para poder asegurar una adecuada convivencia democrática entre todos los poderes, porque ya hemos dicho, esto no se cimenta ya en el clásico principio de separación de competencias que se vivía en la época del medioevo, sino en un principio de unidad constitucional, en un principio de soberanía constitucional, en un principio de equidad de poderes, de interconexión, pues lógicamente ellos interactúan en la dinámica del poder. Por ende, la interpretación de estas funciones también debe entenderse, deben ser restrictivas, no pueden ser amplísimas, ¿no? La competencia administrativa se obedece y se merece al principio de legalidad y taxatividad. Nadie puede exigirle a un funcionario cuestiones más allá de las previstas por ley y por esa misma circunstancia no pudiera irrogarse funciones que la ley no le ha reconocido de manera expresa o situaciones de concesión habilitante para poder actuar en espacios no regulados o no previstos por la norma. Pese a que incluso pudiera tener cierta afinidad con estas funciones, pues no puede necesariamente ser así. Veamos el caso que hemos comentado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aludía que por ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, podía libremente determinar las situaciones o causales exógenas del traslado de magistrados, incluyendo una causal no prevista en la ley de la carrera, que era el tema de la unidad familiar. Ni hablar. Las condiciones restringidas de la competencia permiten también una adecuada salud de gobierno dentro de los poderes del Estado. Es por eso que el respeto de su restrictividad también asegura una dinámica en el ejercicio de la función administrativa para que todos podamos tener clara, de forma clara, previa y concisa, quiénes son los llamados a tramitar los asuntos de su propia competencia y no generar, obviamente, opiniones diversas, superposiciones de competencia o interferencias también en el ejercicio de las mismas que amedrenten contra la soberanía del Estado. Por todo el expuesto, nuevamente, muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Estoy aquí. Muchísimas gracias, muy amables. Listo, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Por el momento no tenemos dudas en nuestro chat. Ha sido una excelente disertación, doctor. Aquí tenemos una, creo, de Juan. Las funciones o competencias de órgano estatal para ser válidas deben ser publicadas en el peruano.
y si este órgano estatal no publica sus normas, son válidas. Me refiero a los procedimientos disciplinarios seguidos contra fiscales bajo lo prescrito en reglamentos no publicados. Muy bien. Técnicamente en ese asunto, las competencias propiamente son establecidas en normas de marco legal. O sea, hablamos de competencia de carácter orgánico, ¿no? Propiamente. Cuando hablamos de la aplicación indebida de un reglamento no publicitado que no ha sido público, pues lo que corresponde ahí es hacer un control interno de constitucional de debido proceso por una norma que no ha sido puesta en la comunidad. Eso en el marco de un procedimiento disciplinario, pero eso ya sería un remedio dentro del propio proceso disciplinario. En el caso de los conflictos competenciales, lo que vamos a someter ante el control del Tribunal Constitucional es cuando las competencias de dos poderes públicos, de dos órganos del Estado, ya sean tradicionales o órganos constitucionalmente autónomos, se superponen por ser competencia positiva, o ambos se niegan a ejercerla, control negativo, o el ejercicio de una interrumpe la competencia de otra. Lo que advierto aquí, pues al menos es un cuestionamiento al ejercicio debido a la competencia, pero en un procedimiento disciplinario. Eso no es un asunto que se tramite en un proceso competencial, pero sí puede ser controlable a través de los remedios constitucionales que ofrece el mismo procedimiento disciplinario, siempre y luego, pues si estos no se satisfacieren, recién interponer un proceso de amparo, ¿no? Porque obviamente el proceso de amparo es un proceso residual que exige que internamente el propio procedimiento especial se invoquen las causales de vulneración al debido proceso que se van a tramitar luego en la demanda constitucional. Entonces, si el fundamento de esto pues, es una inconstitucionalidad por aplicación indebida de una ley, o una ley que no ha sido publicitada, o un reglamento no aplicable, o incluso un reglamento no vigente al tiempo de los hechos, pues eso tendría que invocarse intraproceso disciplinario y luego ya si no hay una respuesta, procede justamente una acción de amparo en esas circunstancias. Obviamente las consecuencias sería la nulidad de un procedimiento disciplinario, porque un procedimiento no puede llevarse a cabo, no puede salir adelante con un reglamento que a la fecha de los hechos no estuvo vigente. Salvo que, bueno, hay situaciones especiales que no me merece el proceso de amparo, pero igual lo comento porque pues me especializo en temas disciplinarios. Estos tienen que ver con adecuación administrativa porque hay órganos que ya no existen, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que por el tema de la Junta Nacional de Justicia se implementaron también los órganos de Autoridad Nacional de Control, del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Entonces, los órganos anteriores desconcentrados, hablemos por ejemplo de las ODECMAS, ya no existen. O sea, funcionalmente en la norma orgánica ya no están. Ahora, quien asume pues es propiamente la ODANC, los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Control. Lógicamente, en esos casos no podré exigir o decir el procedimiento es ilegal porque no lo está tramitando los órganos de la ODECMA. Es que, claro, ya no existen funcionalmente. Ahí hay una sucesión, ¿no? de cargos para continuar el trámite del proceso. Y claro, lo que se tendrá que mantener son las reglas procedimentales, ¿no? Procedimentales, pero no implementar otras cosas o otras innovaciones que trae el nuevo reglamento procedimental como reducción de plazos de ampliación de plazos de prescripción u otras figuras, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que examinar ya intraproceso que no se sacrifique algunos derechos del debido proceso propiamente el emplazado, ¿no? Para poder ya ponerlas en relieve y hacer el control constitucional que corresponde primero dentro del proceso disciplinario y si no hubiese una opinión favorable, recién en una acción constitucional de amparo, según corresponda. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctor, agradecerle en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchísimas gracias nuevamente por su excelente y muy clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias. No, nuevamente, muchísimas gracias al portal justamente que nos ha dado la oportunidad de poder nuevamente conversar. Siempre es bueno conversar, estos espacios son muy saludables porque en definitiva, indistintamente de que seamos estudiantes, docentes, profesionales ya ejerciendo, siempre la cuota de entender los nuevos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en procesos que anteriormente no eran tan invocables porque no había tanto eufemismo en el tema de los conflictos de poderes ya pues son distintas la situación. Cuando yo dictaba esto hace unos 8 años, vamos a decirlo así, hablaba de los conflictos competenciales en teoría, pues había cierta jurisprudencia en tribunal, pero no se pensaba siquiera que esto iba a saltar a estos niveles como ahora se ve en el panorama actual, ¿no? Ya hablemos del control político, ya hablemos de los propios conflictos gubernativos de los poderes del Estado.
lo que obviamente nos invita a estar siempre preparados y no entender que lo que en la teoría está establecido no puede ocurrir, puede darse, pero para eso hay que estar formados, hay que estar actualizados y pues este portal jurídico que brinda esta capacitación, pues hace buena cuenta en poder promover estos espacios académicos que son muy relevantes para toda nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación. Igual presto a seguir colaborando siempre en estos espacios. Listo, doctor, muchísimas gracias. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches con todos. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado del Diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional con un total de 240 horas académicas. Para mayor información pueden escribirnos al WhatsApp, que es el número 985-972-395. Muchísimas gracias con todo. Nos vemos en la siguiente clase.